Bienvenidos al podcast de Travel Coach Network. Soy Sonia Cruzaró, Travel Coach certificada e instructora del programa de certificación en Travel Coaching en español. Hoy nos acompaña Flor Rabinovich. Flor es coach y consultora de rediseño profesional y búsqueda laboral consciente. Si bien su profesión de base es intérprete de inglés, trabajó durante muchos años en el mundo corporativo, en el área de Talent Acquisition, pero siempre sintió que no encajaba en el mundo corporativo tradicional. Viajó, vivió en diferentes países, se formó como coach e instructora de yoga y desde hace 5 años tiene su negocio online de rediseño profesional y búsqueda laboral, desde el cual acompaña a profesionales a definir sus próximos pasos profesionales y construir una propuesta de valor auténtica y genuina. Flor, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Sonia. Estoy muy contenta de estar acá. Es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes más de todo este mundo en el que trabajas y cómo ayudas y acompañas a tus clientes, porque muchos de nuestros seguidores sé que encontrarán un gran valor en todo aquello que puedes aportar hoy, así que muchas gracias por estar aquí. Un placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos comentado que vienes del mundo corporativo. En eso yo también me identifico. También vengo del mundo corporativo hasta que decidí que no era para mí. En tu caso, estabas en Talent Acquisition. No sé en qué momento te diste cuenta de que este mundo ya no era para ti. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue ese cambio y si fue difícil dejarlo o qué fue lo más difícil de dejarlo? Sí, y te va a resultar interesante porque está muy relacionado con viajes. Por eso es que también estoy muy feliz de estar en este podcast. Mi carrera de base fue intérprete de inglés. No sé cómo funciona en otros países, pero en Argentina es una carrera universitaria. A mí siempre me gustó el inglés. Cuando terminé el colegio en Argentina no sabía qué estudiar. Me enteré que existía esta carrera gracias a mi madre y estudié la carrera y la verdad es que la carrera me encantó. Y en ese momento en Argentina, estoy hablando ya de hace muchos años, en el 2006 más o menos, estaba muy de moda, como decimos en Argentina, trabajar para call centers en inglés, donde uno hacía soporte técnico en inglés. Entonces empecé a trabajar en un call center y en ese call center, como brindábamos servicio a Estados Unidos, había muchos extranjeros que vivían en Argentina. Entonces me empecé a relacionar mucho con extranjeros que vivían en Argentina y me empezó a llamar mucho la atención esto de viajar y trabajar a la vez. Yo empecé a trabajar a mis 19 años, hoy tengo 38, o sea, hace mucho tiempo y ya en ese momento me llamó la atención. Así que empecé a trabajar desde muy chica y después del call center me surgió una oportunidad en un área que era Talent Acquisition, que yo en ese momento no sabía qué era. Y era en una empresa tecnológica. Y ahí empecé con el típico horario de 9 a 18 horas. A su vez también estudiaba, o sea, estaba bastante tiempo afuera de mi casa. Y ya desde los comienzos, digamos, de mi carrera profesional, me replanteaba cómo iba a ser mi vida estando todos los días en un mismo lugar, en una misma oficina, con la misma gente y, por ejemplo, no tener la libertad de si quería un día estar en mi casa a la tarde, no poder hacerlo. Entonces, ya desde los comienzos de mi carrera me hice esos replanteos que quizás en ese momento eran replanteos un tanto existenciales y quizá no tenía con quién compartir ese tipo de conversación, porque por lo menos en el entorno en el cual yo estaba, y de hecho también por una cuestión de mis padres, lo que se debía hacer en ese momento era estudiar, trabajar, bueno, no sé, casarte y tener hijos, ¿no? Si bien, digamos, no pasó tanto tiempo, siento que hay ciertas creencias bueno, que pudimos ir hackeando en algún punto. Pero ya desde el comienzo de mi carrera me hacía esos replanteos, pero a su vez también me gustaba mucho trabajar, me gustaba mucho hablar en inglés. Para los que no saben, Talent Acquisition es, digamos, una rama de lo que es la selección de personal, pero orientada a atraer talento, especialmente
talento ejecutivo o en el caso de las empresas tecnológicas, talento tecnológico, que son básicamente personas especializadas en ciertas tecnologías que quizás no aplican a un trabajo tradicional, sino que uno tiene que atraerlos justamente y bueno, y eso se hace, por ejemplo, a través de plataformas como LinkedIn. Que después, bueno, también me terminé especializando en LinkedIn. Entonces, desde los comienzos de mi carrera me hice ese replanteo. De todas maneras, como fui ganando experiencia, me cambiaba a una empresa, me cambiaba a otra empresa. En el entremedio, mi mejor amiga se había mudado a Chicago, en Estados Unidos, así que me tomé unos meses para ir a visitarla. Volví a Argentina, seguí en el mundo corporativo. En un momento también hice un parate porque me fui a Nueva Zelanda y luego me fui a viajar por Asia unos meses, pero después volví a Argentina y volví al mundo corporativo. Y recién a mis 27 años estaba trabajando para una empresa tecnológica que es mundial, pero en ese momento en Argentina estaba bastante en auge, que se llamaba OLX. Y en esa empresa crecí bastante, digamos, en lo que es como la escalera corporativa. Y mi último rol justamente conllevaba el viajar a distintas partes de Latinoamérica y abrir oficinas desde el lado de recursos humanos. Entonces yo tenía que llegar, trabajar con el equipo local de negocio, armar lo que era, digamos, el plan de contrataciones, entrevistar a las personas, contratar a las personas y después me volví a Argentina y lo gestionaba de forma remota. Entonces, ese último rol me mantuvo conectada porque era como cada vez que yo viajaba a algún país era como armar una startup desde cero y tenía libertad absoluta de poder tomar decisiones, eran oficinas muy chiquititas porque recién empezaban, entonces bueno, me di cuenta que eso me gustaba, el crear yo algo desde cero. Pero bueno, después finalmente, como a veces sucede en las empresas, hubo digamos, un corte en el presupuesto, entonces lo tenía que volver a manejar desde Argentina y fue como un poco que yo sentí que era retroceder a un rol anterior. Y en este viaje que te cuento de Nueva Zelanda, yo había visitado Australia y Australia era un país que me había fascinado. Y para argentinos hay unos cupos en ese momento eran 1.000 cupos, ahora no sé cuántos serán, para poder sacar una visa que se llama Work and Holiday para ir a Australia. Y en mi caso, como yo era intérprete de inglés, no tenía que rendir un examen de inglés, entonces para mí era muy fácil sacar la visa. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar la visa a Australia y veo qué sucede. Y en el mientras tanto, empecé un proceso para un rol 100% remoto en Talent Acquisition, que en ese momento no existía tanto esto del trabajo 100% remoto. Fue como bastante innovador en ese momento. De hecho, bueno, era, bueno, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a trabajar? Así que, bueno, en ese momento decidí aceptar el trabajo remoto, renuncié a OLX, me fui a Australia. Primero me fui a España, estuve 3 meses viviendo en Valencia. Y después me fui a Australia y bueno, y ahí digamos que en algún punto hice un parate del mundo corporativo tradicional, si bien seguía trabajando en lo que era, digamos, Talent Acquisition. Así que bueno, y después estuve viajando, después volví a Argentina, volví a un rol corporativo, volví a trabajar remoto y bueno, después surgió lo de mi negocio, pero no me quiero ir por las ramas, pero bueno, en líneas generales así comenzó mi carrera corporativa y también mis replanteos existenciales desde un principio. Me encanta la historia y puedo ver las similitudes también con mi propia historia y estoy segura que muchos de los oyentes también que están en el mundo corporativo, porque es algo que parece que es algo que, bueno, nos enseñaron, como tú dices, ¿no? Cuando de jovencitos que tenemos que encontrar un buen trabajo y que sea estable y que nos dé una seguridad y una estabilidad, pero esto viene a coste, ¿no? De otras cosas como nuestra libertad, ¿no? Y esta flexibilidad que también valoramos y buscamos. Entonces, es interesante cómo explorando también algunas de esas partes, ¿no? Que puedes ver lo que el viajar o el trabajo remoto y las oportunidades que tenemos hoy en día para poder tener nuestro propio negocio online, ¿no? Que eso es una
vamos, un regalo que tenemos de poder viajar y trabajar. No sé, en tu caso, ¿cuál fue la parte más difícil de dejar el mundo corporativo? Porque sé que mucha gente tiene ese miedo, ¿no? De dejar esa seguridad, porque, bueno, es una falsa seguridad, porque al final, como tú dices, pueden haber recortes, te cambian el jefe o te hacen, no depende de ti lo que pueden hacer contigo y tu futuro está en manos de otras personas, no tienes el control, te pueden echar, pueden hacer un cambio reestructural que no te gusta, pero da como una falsa seguridad, ¿no? De que cuesta dejarlo. No sé, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor está como en un rol que es cómodo, pero que sabe que no es lo que ha venido a hacer o que no es en toda su capacidad o su potencial? Bueno, me encanta la pregunta. Te respondo primero lo anterior, que es que cuando yo empecé a sentir que no encajaba en el mundo corporativo tradicional, me sentí, en Argentina hay una frase que es sentirse sapo de otro pozo, que significa, que yo la utilizo mucho, que significa básicamente sentir que no encajas. Entonces, yo desde el principio sentía eso. Hoy en día, bueno, por ejemplo, yo conozco otras profesionales que se dedican a lo que me dedico yo. Hoy en día hay muchas profesiones nuevas, se habla de reinvención profesional, se habla de rediseño profesional. Pero en este momento la verdad es que yo no sé, no encontraba, digamos, personas con las cuales pudiese hablar de eso que me estaba sucediendo. Y recuerdo, por ejemplo, que yo cada un año y medio terminaba cambiando de empresa, pero por una cuestión también de que yo quería hacer otras cosas y eh, era, entre comillas, buena en lo que hacía. Entonces, bueno, como que al final siempre terminaba haciendo lo mismo. Entonces me sentía en algún punto que no progresaba, que tenía sed de hacer otras cosas y no se me daban ese tipo de oportunidades, ¿no? También relacionado con esto que decís de que, bueno, que muchas veces sucede en el mundo corporativo que uno tiene un rol para cumplir y a veces las oportunidades para hacer una reinvención, por ejemplo, dentro de una misma empresa no se dan de forma frecuente. Entonces me pasó siempre eso, que me aburría o esto, o que necesitaba más libertad y en ese momento no tenía con quién conversarlo y por ejemplo, mi papá, que es una persona bastante más tradicional, por decirlo de alguna forma, y conservadora, cada vez que yo le contaba que me iba a cambiar de trabajo, me miraba como diciendo, bueno, de vuelta te vas a cambiar de trabajo. Y cuando le dije que me iba, que renunciaba para irme a Australia, que en realidad igual me iba con trabajo, y ahora te voy a responder la segunda pregunta, me iba con un trabajo, pero bueno, obviamente era un trabajo que podía llegar a durar 3 meses, 6 meses o 2 años y medio, que fue lo que duró. Eh, Mi papá me dijo, no puedo creer que vuelvas a renunciar y que te vayas cuando estás bien, sos una inconformista, que esto es algo que yo siempre lo cuento, pues, el público se renueva, pero es una frase bueno, que siempre la cuento porque para mí fue muy fuerte, por lo menos en mi caso, la verdad es que lo que me dijera mi papá era algo que a mí me afectaba, y cuando me dijo, sos una inconformista, yo realmente me sentí que tenía un problema, ¿no? O sea, que realmente era un problema lo que a mí me sucedía. Después, bueno, obviamente fue la mejor decisión que tomé, fue de gran crecimiento. La verdad bueno, por suerte confié en mí en ese momento. Pero bueno, sí, me acuerdo que me llevó a un replanteo de si estaba haciendo bien las cosas o no. Y a las personas que quizás no se sienten bien en su trabajo o con lo que están haciendo, o quizás se replantean si seguir o no en el mundo corporativo por una cuestión de equilibrio entre vida laboral y vida personal, por una cuestión de búsqueda también de hacer algo que los motive más o que esté más conectado con su propósito. Yo siempre lo que les digo, por ejemplo, a mis coaches, es construir una transición. En mi caso, mi transición fue eh, pasar a un trabajo 100% remoto, que ya hackeaba, digamos, las estructuras tradicionales, e irme de viaje, cambiar de ambiente, empezar a conectar con personas que también estaban en una situación similar a la mía, porque cuando llegué a Australia me pasó de empezar a conocer un montón de personas que tenían mi misma edad,
que también venían del mundo corporativo, que habían estudiado una carrera tradicional, o sea, que habían hecho todo, digamos, siguiendo el librito, y que les había sucedido lo mismo que a mí. Pero yo en mi día a día, como los entornos que yo habitaba, eran entornos, digamos, más tradicionales, yo no conocía ese tipo de personas. Entonces, cuando llegué a Australia me sorprendí de decir, uy, hay más personas que hicieron, digamos, todo, entre comillas, como deberían hacerlo, que tienen una carrera, una carrera, digamos, y un recorrido profesional y de todas maneras decidieron cortar con todo e irse, porque lo que me pasó a mí en Australia es que yo estaba haciendo una transición, porque yo seguía trabajando remoto de lo mío y había personas, por ejemplo, mi pareja actual, que yo lo conocí en Australia, él era ingeniero, trabajaba como gerente de compras en una empresa y él había renunciado y se había ido a Australia a hacer cualquier cosa que no tuviese que ver ni con la ingeniería ni con las compras, ¿no? Ni con compras estratégicas. Entonces, eso a mí también me abrió la cabeza, empezar a conectar con personas que estuvieran atravesando una situación similar a la mía. Pero en general lo que yo siempre recomiendo es trabajar en una transición. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya cuando uno empieza a sentir que hay algo que le hace ruido o que uno empieza a generar esa curiosidad por explorar otros mundos, creo que es una voz interna que uno no puede callar durante mucho tiempo. Uno tiene que escuchar cuando empiezan a suceder esas necesidades internas de hacer algo diferente. Y es sano, de hecho, ¿no? Porque yo siento que cuando empezamos a conectar con lo que nos hace bien, eso termina repercutiendo en distintas áreas de nuestra vida. Pero obviamente renunciar y sin un plan puede también conllevar mucho estrés porque obviamente uno tiene cuentas para pagar, uno muchas veces trabajó durante muchos años en un determinado lugar o con una determinada profesión, entonces también está arraigada a la identidad de uno, entonces uno a veces también cuando renuncia se siente perdido en cuanto a, bueno, quién es, qué hace, ¿no? Y eso puede también afectar la seguridad. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es primero empezar a buscar, o sea, darle lugar a ese llamado interno y empezar a buscar proactivamente qué es lo que quieren hacer. Y después armar un plan en el cual puedan empezar a practicar, hacer eso, siguiendo con su trabajo actual. Y en los casos de personas, por ejemplo, que tienen trabajos de muchas horas, yo a veces lo que les sugiero es lo que yo denomino trabajos puente, que es quizá conseguir un trabajo o de menos horas o quizá con mayor flexibilidad, o quizás un trabajo que digamos que no esté 100% alineado con lo que les gusta, pero que sea un trabajo que quizás lo puedan realizar, pero a su vez también no les genere un sentido, digamos, de apego, de propósito, sino que sea un trabajo que si tienen que después dejarlo, lo puedan dejar tranquilamente. Entonces, bueno, poder continuar, digamos, trabajando, pero también dándole lugar a eso nuevo que quieren explorar. Entonces, bueno, como para resumir, yo sugiero hacer transiciones y generar un plan para esa transición. Ujú. No, esto es muy interesante porque la idea, ¿no? De que no tenemos que dejarlo todo y decir quemo todos los puentes y salto al vacío, eso da mucho miedo y cuando una persona está en miedo tampoco puede, no está en la mejor energía para encontrar un trabajo, para encontrar algo que le encaje, ¿no? Que le guste. Entonces es mejor, como tú dices, hacer esa transición poco a poco, a lo mejor reducir las horas o si encuentran un trabajo a tiempo parcial que pague las facturas mientras crean el proyecto nuevo, sabiendo que es algo temporal, no es lo mismo que saber que estás en un sitio como atascado por el resto de tu vida. Es muy buen consejo. Sí, ¿Y totalmente. cómo? Porque has comentado que el viajar, cuando estuviste, sé que has viajado por todo el mundo y has vivido en muchos sitios, en muchos países. Has comentado que viajar, cuando estuviste en Australia, como que te abrió la mente de que hay otras formas de hacer, hay otras maneras, ¿no? ¿Cómo más influyó el viaje o el viajar en tu rediseño profesional, en tu caso? Bueno, los viajes han sido clave en mis rediseños profesionales, porque yo siento que he tenido varios rediseños profesionales. Ya desde el inicio, digamos, de mi carrera, este viaje que yo te dije, que me fui
a los 20 años a Chicago a visitar a mi amiga, que me fui sola. Ahí hice mi primer viaje sola, que me acuerdo que me fui a San Francisco una semana. Y bueno, yo en ese momento vivía con mi madre, o sea, tenía, digamos, como una vida muy, era muy hija de y tenía como una vida muy ordenada. Entonces ya irme sola, completamente sola, si bien yo con el idioma no tenía problema, bueno, era estar en otro país completamente sola. Entonces ya, digamos, el empezar a viajar de muy chica me llevó, digamos, esto, ¿no? A sentir esa libertad también de tener que conectar con otras personas, de poder conocer otras formas de vivir, ¿no? Porque por más que uno a veces no esté viviendo en un país, yo siempre digo que uno o se va de vacaciones o viaja, ¿no? Yo cuando hago estos viajes viajo, entonces estoy muy atenta a las rutinas, a conocer personas, a imaginarme cómo sería mi vida en ese lugar. Entonces, bueno, ya desde el principio yo siempre decía que yo quería vivir muchas vidas, porque me llamaba mucho la atención esto, bueno, ¿cómo sería vivir en X lugar? ¿Cómo sería vivir en este otro? Entonces, bueno, ya desde el principio de mi carrera yo me hacía esos replanteos, ¿no? Después, bueno, cuando me fui particularmente a Nueva Zelanda, lo que me sucedió es que yo me había ido con la cabeza me había ido en su momento con un permiso de trabajo, finalmente por una academia de inglés, finalmente la ciudad donde me iba a ir a vivir, que se llamaba Christchurch, en el sur de Nueva Zelanda, en la isla sur, sufrió un terremoto en ese momento, que fue un terremoto bastante grande, no me pude terminar yendo a esa ciudad. Me fui a Auckland, ahí me di cuenta que, bueno, que quizás ese viaje tenía que ser un viaje más de vacaciones, pero como dije antes, ¿no? De viaje de exploración, y ahí decidí ir a viajar por Asia, o sea, yo ahí trabajaba y en mi trabajo me dieron la posibilidad de tomarme una licencia eh, sin cobrar, pero bueno, yo tenía dinero ahorrado y me daban la posibilidad de una vez que volviese a Argentina volver a ese trabajo. Entonces, es como que me fui sabiendo que cuando volví a Argentina volví a mi trabajo, entonces eso me dio como una cierta digamos, tranquilidad. Pero en ese viaje por Asia también empecé a conocer, por ejemplo, ustedes los europeos, o por lo menos los que conocí, ya tienen como una mentalidad un poco más cosmopolita desde el principio, porque bueno, Europa está muy bien conectada, es muy común que se vayan a hacer Erasmus. Cuando estuve viajando por Asia conocí también muchos europeos, muchas europeas de 18 años que habían terminado el colegio y se habían ido a viajar, por ejemplo. En Argentina, por lo menos eso no, por lo menos en ese momento no era tan común. Uno de nuevo tenía que seguir como digamos, el camino tradicional. Entonces también eso me abrió la cabeza, ¿no? El decir, eh, o sea, hay posibilidad de terminar el colegio eh, y explorar el mundo para decidir qué quiere hacer uno, ¿no? Porque uno también a los 18 años no se conoce como para decir, bueno, voy a estudiar esto y después el resto de mi vida me voy a dedicar a esto. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, me abrió la cabeza a conocer personas de distintos lugares del mundo que se habían tomado un año sabático, por ejemplo, una vez que terminaron en el colegio para viajar, para conocer y para ver después qué querían hacer. Y después, bueno, ya en mi último viaje en Australia, sí me pasó que, bueno, que me empecé en Australia viví en una ciudad que se llama Byron Bay, que es un pueblito costero, un poco hippie chic, digamos, y ahí vivía, bueno, con mi pareja y con una mujer australiana, que ella... bueno, se había ido a vivir ahí hace algunos años, tenía su propia empresa de limpieza y ella tenía una mentalidad también muy abierta en el sentido de que, bueno, de que ella viajaba varios meses al año, delegaba bastantes cosas de su empresa, educaba también a sus hijos de esa forma, tenía dos hijos chiquitos que ahora deben ser gigantes. Entonces, bueno, también viviendo en un pueblo costero australiano, que sé que no es lo mismo a veces que vivir, por ejemplo, en Sydney, que es una ciudad más grande, empecé también a conectar con que había otras formas de vivir y que, por ejemplo, las personas que trabajaban
en Byron Bay, muchas eran emprendedoras, ¿no? Porque no había grandes empresas en Byron Bay. Y me terminé dando cuenta que eso también era, esa también era una forma de vivir y era una elección de vida. Y después, bueno, estuvimos viajando un año, ahí, bueno, fue un año también como de conocer culturas muy distintas. Y el último tiempo lo pasamos en Maui, en Hawái, que es una isla hermosa, donde me pasó algo muy similar a Byron Bay. Conocí mucha gente, primero que Maui es una isla que es muy feliz, o sea, ya llegas al aeropuerto y la gente te saluda con una sonrisa en la cara. Y también ahí empecé a conectar con mucha gente emprendedora que, digamos, Maui es una isla donde hay también, o por lo menos la gente que yo conocí, hacía surf. Y bueno, y los surfers en general son muy, digamos, apasionados por el surf y bueno, y están todo el tiempo mirando si va a haber olas, a qué hora va a haber olas. En general las olas están muy temprano en la mañana, entonces se despiertan, se van a surfear. Y eso también me generó como un hackeo, digamos, de mi forma de ver la vida, ¿no? El decir, bueno, se puede también llevar una vida en la cual uno trabaje, pero también ponga como prioridad su vida personal, sus intereses por fuera del trabajo. eh, y hay personas que viven así también, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta y para no irme por las ramas, yo creo que todos los viajes a mí me han atravesado. He viajado mucho sola también, entonces, bueno, también uno cuando viaja solo está con uno mismo, termina siendo autoespejo de un montón de cosas que uno va sintiendo. Entonces, bueno, yo creo que hoy también soy un producto de todo eso que viví. A mí me encanta esos beneficios que te da el viajar como herramienta de autoconocimiento, como tú dices, un espejo, ¿no? Te ves reflejada porque estás fuera de tu zona de confort y estás fuera de tu rutina, de esa autopiloto, ¿no? Que estamos cada día y por primera vez casi realmente estás presente y puedes decidir. No es que estés en autopiloto, ya tú decides qué haces en cada momento, tomas tus decisiones, tienes más claridad porque el contraste con tu vida familiar, tu cultura, ¿no? Ese contraste aporta claridad realmente puedes ver tu vida desde otra perspectiva también, ¿no? Y sé que tú también ayudas a personas que no tienen claro qué es lo que quieren hacer, porque si lo tienen claro, bueno, pueden encontrar la forma de pagar sus facturas y tal. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no saben que no quieren hacer lo que están haciendo, pero no tienen claridad, ¿no? Pueden estar escuchando este podcast y sintiendo que, bueno, sí, a lo mejor quieren hacer travel coaching o o no saben qué tipo de especialidad en travel coaching, no tienen claridad concreta sobre a lo que se quieren dedicar. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, para mí el primer paso es justamente encontrar espacios donde uno pueda salir de su día a día y de su rutina tradicional para conectar con otras cosas. Y en ese conectar con otras cosas, obviamente, va a haber incomodidad, porque cuando uno, por ejemplo, es grande y aprende, grande entre comillas, ¿no? Somos jóvenes en este mundo, ¿no? Todavía hay mucho para vivir, pero cuando uno ya lleva un tiempo trabajando o tiene ciertas responsabilidades, como puede ser esto, una casa, hijos, una pareja, uno siente que tomar la decisión de hacer algo distinto es tirarse a una pileta sin agua. Entonces, yo siempre intento transmitir que la búsqueda tiene que ser una búsqueda al principio de disfrute, de encontrar, porque a ver, cuando uno está perdido en lo profesional, probablemente esté perdido en lo personal también, porque si uno, por lo menos en lo personal, entiende qué le gusta, qué lo motiva, bueno, yo sugeriría empezar por ahí, ¿no? Sugeriría empezar a conectar eso que les gusta en la vida personal con lo profesional. ¿Cómo? A veces no es, bueno, esto, no sé, me gusta hablar con personas, entonces me pongo a entrevistar. A veces no es un 2 más 2 es 4, sino que a veces es empezar a decir, bueno, a ver, a mí me gusta, no sé, esto, viajar. Bueno, ¿cómo puedo encontrar la forma de conectar mi trabajo con viajes? Y al principio puede ser esto
conseguir un trabajo 100% remoto, donde yo vincule ambas cosas, ¿no? O sea, a veces es mucho más sutil la búsqueda. Pero lo primero que yo sugiero es trabajar desde lo personal, que es mucho más fácil y es mucho más liviano. Y en eso de buscar en lo personal qué le gusta a uno, qué disfruta. Pueden haber cosas que uno disfruta, pero de las cuales no es consciente, entonces es empezar a tener más conciencia sobre lo que uno hace en el día a día, que a veces son micro tareas. Y si uno realmente en su día a día tiene una rutina que lo lleva a quizás no explorar otras actividades por fuera de lo que es la vida familiar y laboral, ahí sí sugiero hacerse el tiempo de hacer cosas completamente distintas, ¿no? O sea, algo que quizá, no sé, qué sé yo, alguien que nunca pintó, bueno, no sé, si hay un taller de pintura, ir a un taller de pintura, porque no es solamente el hecho de ir al taller de pintura, ¿no? Que algunos me pueden decir, pero a mí no me gusta pintar. No es solamente ir a hacer algo distinto, sino que es primero el animarse a salir de la zona de confort, esto de decir, bueno, nunca pinté y siendo grande, entre comillas, me voy a poner a hacer algo desde cero. Eh, Me acuerdo, entre paréntesis, cuando estuve viajando, hice la certificación de buceo y en la escuela de buceo había una pregunta que era, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y es una frase, es una pregunta que me encanta. Entonces, bueno, la traigo porque, bueno, me parece que hay que hacernos más esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez, ¿no? Bueno, y si hace mucho que no hago algo por primera vez, ¿qué podría hacer hoy por primera vez? Porque el hacer eso por primera vez nos permite conectar con una parte nuestra que quizás está dormida, que tiene que ver con la curiosidad, con la incomodidad, inclusive, con el asombro, con la sorpresa. Y por otra parte, el empezar a conocer personas distintas que están por fuera de nuestro entorno, donde quizás no hay una historia detrás, entonces yo puedo agarrar la hoja en blanco y decidir qué quiero contar de mí, qué quiero escuchar de un otro. Eso me puede disparar distintas conexiones neuronales, ¿no? Porque me puede llevar a temas completamente distintos o a una identidad mía completamente distinta. Entonces, bueno, alguien que está completamente perdido, como para resumir, yo lo que primero le sugeriría es explorar primero en lo personal cómo conectar con el disfrute. Mm. Es muy interesante porque sin saberlo es lo que yo hice en mi caso. Cuando trabajaba en el mundo corporativo y sabía que no quería ir por la siguiente promoción, pero no tenía idea de qué hacer porque siempre toda mi vida había hecho lo mismo, lo que pensé es, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Cuáles son mis pasiones? Sé que las pasiones y el propósito están como conectados, no son aleatorias las pasiones. Y viajar vino a mi mente. Dice, pues, y sin ningún pretexto, sin ninguna expectativa de encontrar mi propósito laboral ni nada, empecé a viajar. Digo, pues esta es mi pasión, no lo he priorizado nunca porque el trabajo era mi prioridad. Y ahora voy a priorizar viajar porque el trabajo ya no es mi prioridad porque no sé lo que voy a hacer. Con lo cual voy a priorizar mi pasión. Y de allí cambió mi vida profesional, el descubrir travel coaching, pero también mi vida personal, porque estaba tan feliz haciendo lo que yo quería, en mis pasiones, en lo que disfrutaba, que esa felicidad radia, ¿no? Y atraes a las personas, amigos, mi pareja, ¿no? La conocí también entre mis viajes. O sea, es todo, todo se resume en eso, en seguir tus pasiones y lo que realmente te gusta. Muy bueno. Sí, totalmente, totalmente. Y te escuchaba y pensaba esto, ¿no? Que quizás, no sé, hace 10 años había profesiones que no existían, ¿no? O sea, quizás Mm, hace 10 años, hace 20 años, bueno, el coaching, por ejemplo, es una profesión que ya existía en el mundo del deporte, pero que quizás no existía aplicado a otros ámbitos, ¿no? O por lo menos no se ejercía o no se transmitía, digamos, que podía utilizarse el coaching en otros ámbitos de una forma más masiva, ¿no? Y bueno, y son profesiones que fueron surgiendo también gracias a poder abrir nuestra mente y entender que uno con las herramientas que tiene puede resolver problemas, puede ayudar a las personas a conectar con un propósito, a poder convertir lo que les gusta en una profesión. Entonces, bueno, también estamos en un momento del mundo también que yo considero que es positivo en cuanto a que hay una apertura mental
sobre nuevas profesiones, sobre nuevas formas de vivir la vida, sobre la importancia justamente del disfrute, del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, bueno, estamos en un momento del mundo también que hoy favorece invertir tiempo y energía en identificar qué es lo que uno quiere hacer y quizás muchas veces puede suceder que una profesión, un emprendimiento todavía no existan o no sean popularmente conocidos y uno también puede ser, digamos, un precursor de eso, ¿no? Ujú. Poder Entonces, tener liderarlo, ¿no? esta Ser experiencia pionero, crearlo totalmente. o descubrirlo, ¿no? A lo mejor no sabemos lo que no sabemos y si estamos en nuestra mente, en casa, pensando, pensando, no vamos a llegar nunca a esa conclusión, pero si salimos y nos abrimos, ¿no? A hacer lo que nos gusta, a conocer gente, pues a lo mejor esta oportunidad viene a nosotros también. Totalmente. Algo que te agrego, porque creo que va a sumar, es que, por ejemplo, yo también en Australia, cuando estuve también en Hawái, empecé a conectar también con lo que a mí me gustaba desde trabajos que no tenían nada que ver con lo que yo hacía. O sea, yo tenía una necesidad interna de probar otro tipo de trabajos, pero bueno, en Australia a mí la transición me costó más, me costaba dejar de trabajar de recursos humanos o en talent acquisition, pero tenía curiosidad de hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, los fines de semana trabajaba para una empresa que organizaba casamientos donde hacía absolutamente de todo, ¿no? Entonces ese trabajo, que era un poco de todo, era mesera, limpiaba vasos, servía, o sea, hacía un poco de todo. Lo que me permitió fue conectar con el decir, bueno, existen otros trabajos, por ejemplo, en los cuales uno no tiene que estar atrás de una computadora y usando la cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, uno también puede usar el cuerpo para ciertos trabajos, ¿no? Y bueno, y obviamente, qué sé yo, no es que descubrí que quería ir por ese camino, pero sí me permitió decir, bueno, me gusta también trabajar con otros dominios, digamos, que no sean solamente la mente, ¿sí? Y de ahí después surgió también el querer dar clases de yoga, ¿no? Entonces digo, a veces el camino no es tan lineal, no es que lo primero que uno haga va a estar relacionado con su futuro proyecto personal o profesional, pero son todas pistas que si uno, esto, ¿no? Las va explorando desde un lugar más de esto de asombro, de curiosidad, después nos terminan dando información para después tomar decisiones. Total, y una cosa lleva a la otra y al final, eureka, ¿no? Ahí lo tienes. Totalmente. Flor, has comentado que uno de los mayores errores para cuando alguien quiere reinventarse profesionalmente es como no tener un plan. Qué más errores se pueden hacer? Bajo tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente que quiere reinventarse hace cuando lo quiere hacer por su cuenta? Bueno, a ver, hay personas que, digamos, que sí a veces necesitan romper con lo que tienen, porque si no, no se terminan animando, ¿no? O sea, cada persona es distinta. La verdad es que no fue mi proceso y de nuevo, y yo siento que el renunciar quizás abruptamente a un trabajo luego conlleva estrés, ¿no? Porque al principio, bueno, uno deja su rutina, tiene más tiempo libre, pero una vez que pasan las semanas, los días, es duro encontrarse con que uno está en su casa, con que ya todo lo que quería hacer lo hizo, con que uno tiene que pagar cuentas. Entonces digo, no, hay personas que, bueno, digamos que funcionan de esa forma, ¿no? Quizá necesitan irse al extremo como para poder, digamos, romper con eso y hacer algo distinto. No fue mi caso y realmente conozco personas que han hecho eso y que eso les conllevó mucho estrés, por eso no es algo que yo recomiendo. Después, otra cosa que yo veo a veces en coachees o en personas con las cuales yo trabajo, es querer esto, abordar el cambio profesional o la búsqueda de propósito profesional como si fuese un cambio de trabajo simplemente. Y la realidad es que no es un cambio de trabajo, ¿no? Porque si yo quiero cambiar de trabajo, yo busco la forma de presentar todo lo que hice en un CV, en un perfil de LinkedIn, empiezo a aplicar entrevistas y bueno, y esto, y tengo que trabajar más en lo que es la oratoria, en cómo vender lo que hago para conseguir ese trabajo.
Y cuando uno se quiere hacer una reinvención profesional o cuando uno por lo menos quiere replantearse si quiere seguir haciendo lo mismo o no, hay que hacerse preguntas mucho más internas e introspectivas que a veces no se contestan de un día para el otro. Y esa es la parte para mí más importante del proceso. Y es la parte que yo veo que muchos quieren saltear, ¿no? O sea, como hay personas que llegan a mis procesos diciendo, bueno, yo ya sé más o menos qué es lo que me gusta. Y de repente cuando empezamos nos damos cuenta que quizás no hay tanta claridad, ¿no? Que quizás hay preguntas todavía que es importante responderlas o por lo menos que nos lleven a nuevas preguntas para poder conectar realmente con lo que queremos. Entonces, bueno, siento que hoy hay una tendencia, ¿no? A lo rápido, sí, me sale esto, fast fashion, fast food, fast todo, Ujú. y nos incomoda atravesar el proceso. Entonces, bueno, si pudiese llamarle, si habría que llamarle, si hubiese que llamarle error, yo siento que un error, y uno de los para mí que termina, digamos, influyendo más en un proceso genuino y auténtico es no querer atravesar el proceso de incomodidad de hacernos preguntas. Esto lo resumiría, no es solo identifico en qué soy bueno o en qué soy buena, traduzco, veo qué posiciones en el mercado existen o qué emprendimiento yo podría crear y bueno, y ya está. Entonces, bueno, atravesar el proceso. Y otro error que yo veo es focalizarnos simplemente en hacer lo que el mercado me dicta que tengo que hacer sin ponerle, digamos, corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es buscar un trabajo que sea monetizable, rentable, que yo observe que existe una demanda por hacer ese trabajo, entonces que me pueden llegar a pagar por eso, lo cual está perfecto, ¿no? No juzgo nada. Pero eso a largo plazo yo siento que si no tiene un sustento que esté basado en realmente en algún sentido, en algún propósito, y propósito yo siempre digo que lo bajo muy a la tierra, ¿no? O sea, propósito tiene que ser algo que internamente sienta que me mueva, ¿no? O sea, que a veces puede ser trabajar dentro de una industria de la cual a mí me interesa capacitarme, o puede ser trabajar, no sé, para crear un emprendimiento propio o un negocio propio en el cual yo acompañe personas que quizás atravesaron los mismos dolores o las mismas preguntas que yo atravesé. Entonces, digamos, tiene que haber un poco de corazón en lo que yo quiera hacer, porque a veces el simplemente, de nuevo, machear en lo que soy buena con lo que busca el mercado sin que haya un sentido propio, digamos, de búsqueda o de concretar deseos internos, siento que eh, es digamos, es algo temporario que nos puede llegar a funcionar, puede llegar a funcionar en algún momento de nuestra vida y de forma temporaria para salir de un lugar donde estoy, pero a largo plazo siento que le va a faltar fuerza. Entonces, bueno, creo que todo parte de lo mismo, ¿no? Con que hay que hacer el trabajo interno. Ujú. Hay que trabajar en entender realmente qué queremos, cómo lo queremos. Y después, bueno, se le va dando forma, ¿no? O sea, yo vengo mucho de startups tecnológicas donde se trabaja mucho en lo que es la mejora continua, el ensayo y el error, el ir, como se le dice en el mundo tecnológico, iterando para después ir como creando hipótesis e irlas validando. Digo, creo que después construir, por ejemplo, un proyecto propio es eso, ¿no? Es empezar con algo mínimo viable y después irlo construyendo. Pero para poder empezar con ese mínimo viable, yo creo que tiene que ese mínimo viable tener un sentido real para nosotras y para nosotros. Ujú. Es como tú lo dices, rediseño profesional consciente, no quedarnos en la superficie, hacerlo. Sí, por algún motivo es como que no queremos mirar para adentro, no sé si es porque no queremos dedicar el tiempo o nos da miedo lo que podemos encontrar, pero es curioso. Y también comentabas de tener ese propósito o la propuesta de valor, que es algo que tú también ayudas a tus coaches. ¿Cómo explicarías de una forma fácil y simple qué es una propuesta de valor y qué no es una propuesta de valor? Me encanta la pregunta.
Una propuesta de valor, para mí, como yo lo abordo en mis procesos, es una herramienta que nos permite ordenar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo transmitir eso que hacemos y cómo lo hacemos con autenticidad. Básicamente es hacer o sea, la construcción de la propuesta de valor siempre desde como yo lo abordo, que no lo abordo solo desde una herramienta de marketing o de modelo de negocio, sino que lo abordo desde una herramienta que yo creo que hoy como profesionales deberíamos adaptar para entender realmente qué nos diferencia. Y para entender qué nos diferencia, voy a lo anterior, ¿no? Hay que hacer ese trabajo interno de hacernos preguntas para entender realmente qué nos gusta, qué disfrutamos, en qué somos buenos. Hay un ejercicio que yo uso en mis procesos que se llama ejercicio espejo, que consiste en preguntarles a personas de distintos ámbitos de nuestra vida en qué nos pedirían ayuda, en qué consideran ellos que somos buenos, cuáles consideran ellos que son nuestros talentos. Y ese espejo ayuda a poder entender también no solamente en qué puedo ser bueno o en qué puedo tener un talento, sino en qué estoy generando algún tipo de impacto o contribución y quizás no estoy siendo consciente de eso. Algo, si volviese a lo de los errores, algo que veo a veces en mis coaches también es que eh, hacen cosas que generan algún tipo de impacto, pero como para ellos es algo normal que cualquier persona haría, no lo consideran como un valor diferencial, por ejemplo. Y después quizá cuando uno, qué sé yo, habla con distintas personas, uno se termina dando cuenta que quizás las cosas que uno hace no siempre las hace todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en la propuesta de valor es identificar eso, identificar qué hago bien, entre comillas, dónde puedo tener algún tipo de talento, y el talento yo también lo bajo muy a lo concreto, ¿no? El talento, no sé, para los argentinos diría no es ser Messi, sino eh, puede ser cualquier otro jugador de fútbol que tenga cualquier otra característica y que haga muy bien algo, ¿no? Digo, y no tiene por qué ser Messi, ¿no? Bueno, en el mundo profesional tradicional sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces podemos hacer cosas muy bien y ese mix de cosas que yo hago bien y cómo lo hago y cómo lo transmito y lo que yo transmito también desde quizás la comunicación no verbal, que también es importante, todo eso hace a mi propuesta de valor. Esto te lo traigo también por si le sirve a la gente de tu comunidad. Yo sigo trabajando en búsquedas, por ejemplo, de talent acquisition para empresas tecnológicas, donde buscamos perfiles em, digamos, con muy duros, digamos, en sentido con experiencia en tecnologías muy concretas, y en los procesos de selección no termina quedando seleccionado el candidato que le fue perfecto en el proceso técnico. Termina quedando seleccionado el candidato que le fue bien en el proceso técnico, pero que también termina siendo un match cultural con la empresa porque sus habilidades blandas, sus valores coinciden con los valores del equipo y de la empresa. Ujú. Cuando yo trabajo con coaches a veces me dicen, ay, pero ¿y cómo voy a transmitir este servicio o cómo voy a aplicar esta búsqueda si me falta esto, esto y esto, ¿no? O sea, si me faltan determinados conocimientos. ¿Y qué pasa si potenciamos lo que sí ya tenés? ¿Y qué pasa si también le damos valor a aspectos de tu personalidad que generan valor, empatía, flexibilidad, adaptabilidad? Entonces, bueno, Yo creo que la propuesta de valor es todo eso. tendemos a ver lo que no tenemos o lo que nos falta o pensar que no tenemos nada que aportar, ¿no? Que nuestros talentos los tomamos por sentado a lo mejor. Y eso es bastante típico, ¿no? De decir, yo cómo voy a... Nadie me va a comprar mis servicios o yo no tengo nada que ofrecer, ¿no? Cuando realmente es mucho más valioso cuando se ve desde fuera. Es curioso. Sí, ayer justamente hablaba con una coachee que también viene del mundo más corporativo, ella es abogada y bueno, a lo largo de los años se empezó a especializar también en otro tipo en terapias holísticas y bueno, y hoy organiza retiros.
Y hablábamos justamente de esto, ¿no? Que ella me decía, bueno, me siento rara, que no estoy haciendo ninguna otra formación y simplemente estoy trabajando en la construcción de estos retiros. Y yo le decía, bueno, los que venimos también a veces del mundo más corporativo tradicional, o las personas, digamos, curiosas, por más que no vengan de un mundo corporativo tradicional, tenemos en la cabeza esto de que, bueno, todo el tiempo tendríamos que estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y yo creo que el gran aprendizaje se termina dando cuando hacemos, ¿no? Que bueno, esto es otra cosa que te sumo a cuando hablamos esto, ¿no? De bueno, de qué le sugeriría algo que está a alguien que está perdido. El hacer, ¿no? El hacer, el equivocarse, el ver qué les pasa cuando lo hacen. Y después gran parte del trabajo y de lo que uno genera a través de su trabajo tiene más que ver con transmitir el proceso de uno y quizá poder acompañar a un otro desde quizás los aprendizajes que uno tuvo en el proceso para quizás evitarle a un otro atravesar por los mismos errores, digamos, que con tener una lista de títulos. Y con esto no estoy diciendo que no haya que estudiar, ¿no? O sea, yo amo estudiar, amo hacer formaciones, pero no es, pero muchas veces la excusa de lo que me falta es lo que no me permite explorar y aprender y hacer trabajo de campo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me parece que eso es importante. Y después, bueno, respondiendo a tu pregunta anterior de qué no es una propuesta de valor, yo creo que lo que no es una propuesta de valor es vender, digamos, sentir que tengo que, por ejemplo, para transmitir un servicio, tengo que, no sé, que ser influencer o ser influencer en el sentido, no sé, hacer un baile viral para llegar a muchas personas porque todo el mundo lo está haciendo. O, por ejemplo, en LinkedIn compartir posteos porque hay que compartir posteos para aparecer, pero que no haya, digamos, ningún agregado de valor de lo que yo pienso, de cuál es mi juicio sobre lo que hago. No es simplemente bueno, contar lo que yo hago como lo contaría todo el mundo, porque tiene que seguir una determinada estructura. Entonces, bueno, me parece que hoy construir una propuesta de valor auténtica y genuina tiene que ver con esto de, bueno, aceptar quiénes somos, aceptar nuestro recorrido, aceptar también nuestras áreas de mejora, ¿no? O, por ejemplo, no sé, en mi caso que muchas veces tengo muletillas, ¿no? Bueno, las he trabajado a través de oratoria, pero digo, también eso es parte de, ¿no? De mi valor distintivo, ¿no? O sea, no me voy a convertir quizás en una persona que habla completamente, digamos, perfecto, entre comillas, porque es como debería hablar o como a nivel, digamos, de oratoria. Bueno, quizás parte de mi valor diferencial es eso y quizás las personas que llegan a mí también conectan con esa parte mía, ¿no? Entonces, bueno, me parece también en un mundo de tanta inteligencia artificial o de tantas personas que pareciera que hacen lo mismo, me parece que está bueno también el decir, bueno, esto no es perfecto, esto es mío, ¿no? Y bueno, y Sí, esto es algo decido también. auténtico, ¿verdad? Es algo lo que te hace auténtico y creo que es muy importante también que la gente se sienta reflejada, porque no somos perfectos, nadie es perfecto, y si ves a alguien súper perfecto, es como que no acabas de conectar, ¿no? Con esa persona y cuando alguien se presenta como es, auténtico y con sus defectos. No sé si con tu experiencia en Talent Acquisition, ¿crees que la autenticidad es uno de los factores que diferencia más una propuesta de valor, que hace que destaque frente a la diferencia? ¿O cuál sería, en tu experiencia, lo más importante en poner una propuesta de valor que destaque? Sí, yo creo que es justamente eso, la autenticidad, y cuando hablo de autenticidad es esto, no estar buscando todo el tiempo la palabra perfecta o no estar todo el tiempo buscando la postura perfecta, ¿no? Bueno, el poder generar una conversación amena, el escuchar, algo que hoy también me parece que es súper importante, el aprender a escuchar, el escuchar qué me preguntan, el mirar a los ojos, que esto es algo que quizá a algunos les puede parecer, no sé, irrelevante y te puedo asegurar que muchas veces cuando entrevisto a personas no me miran a los ojos, por ejemplo, o no sonríen o no generan empatía. A veces son habilidades humanas
hoy a las habilidades blandas se les llama habilidades humanas también, ¿no? Que a mí es algo que me gusta mucho, el llamarlas habilidades humanas, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la interacción. Cada vez más va a suceder y de hecho lo vemos a veces, no sé, en publicidad, en Instagram, por ejemplo, que no sabemos si la persona grabó el video o si es la inteligencia artificial que está hablando, ¿no? Entonces digo, cada vez más nos pasa esto de decir, bueno, ¿será una persona real? ¿No será una persona real? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que en la medida en la cual esto simplemente seamos conscientes de habilidades humanas de base que tienen que ver esto con la escucha activa, con la mirada, con una sonrisa, ¿no? Con preguntar muchas veces, ¿no? Hay algo que les digo también a mis coaches cuando hablamos de este proceso más introspectivo, que es, si la respuesta a una pregunta es no sé, bienvenido sea ese no sé. No es que Ujú. tenemos que estar encontrándole la respuesta porque hay que responder esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que yo veo hoy en Talent Acquisition, es que realmente es un mix, ¿no? O sea, es un mix entre también cómo transmito yo lo que sé, porque eso es otra de las cosas que es súper importante, ¿no? O sea, yo puedo haber hecho el trabajo de reconocer todo lo que tengo y quizás soy muy buena reconociendo que lo tengo, hice el trabajo interno de autoconfianza, pero si después no se lo comunico al mundo, el mundo no se va a enterar que yo tengo eso, ¿no? Entonces, una vez que pasamos por el proceso más interno, después hay que romper con esto, decir, bueno, a ver, ¿qué es venderse, no? Digo, ¿por qué uno asocia la venta con estar transmitiendo algo, comunicando algo que el otro no quiere escuchar, ¿no? Si muchas veces contando lo que hacemos podemos justamente, no sé, a un entrevistador clarificarle por qué seríamos un buen match para una determinada posición. Dentro de lo que son los negocios digitales, contarle al mundo que gracias a que yo me formé y gracias a mi recorrido puedo ayudarlos, por ejemplo, a obtener una certificación de la cual pueden trabajar a futuro y que puede convertirse en una profesión a futuro, ¿no? Pero si yo no lo cuento, la gente no se va a enterar, ¿no? Y la venta no es más que eso, ¿no? O sea, la venta es transmitir justamente con autenticidad, creo yo, con un poder genuino, digo, ¿no? Que de nuevo, el poder genuino es conectar con nuestras habilidades blandas, con nuestras Total. habilidades. Es muy interesante lo que dices también de la venta, porque es un miedo, ¿no? Que muchas personas tienen clara su pasión, hacen todo el trabajo, digamos, detrás de la oficina, pero cuando tienen que salir en las redes sociales, que ahora quiero hablar también de LinkedIn contigo, es como que les da miedo porque temen, pues eso, no les gusta sentirse que están vendiendo, cuando realmente la persona a la que están ayudando o pueden ayudar está deseando encontrar esa persona que le pueda ayudar. Y no mostrándose, no están haciendo un favor a esa persona que pueden solucionarle un problema y que está deseando encontrar un buen profesional, ¿no? Es un cambio de perspectiva y es un cambio de mentalidad que es necesaria y como tú dices, no quedárselo para uno, sino compartirlo. Y las redes sociales es una buena herramienta. Quiero hablar de eso si sé que tienes como más experiencia o preferencia por LinkedIn. Explícame qué es lo que tiene LinkedIn que no tiene otras. Algunas personas pueden pensar que es como más corporativo, ¿no? Y que a lo mejor no es para ellos. ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? Bueno. Yo utilizo LinkedIn hace muchos años, desde que más o menos empezó LinkedIn, y fue una plataforma que fue cambiando y evolucionando, ¿no? Porque el mercado laboral también fue evolucionando. Hace, no sé, 20 años, justamente esto, no se hablaba tanto de emprendimiento, de negocio digital, de trabajo remoto, ¿no? O sea, lo laboral estaba asociado a algo más corporativo, o bueno, o por fuera de lo corporativo. Existían las profesiones independientes o los oficios, ¿no? O sea, hoy en día hay como un gran abanico de opciones a nivel profesional y yo siento que LinkedIn se fue ayornando a eso. LinkedIn, desde mi punto de vista, es una red social que hoy no está atada al mundo corporativo, sino que yo diría que es una red social profesional, a diferencia de quizás Instagram, donde se puede mezclar un poco lo personal y lo profesional. LinkedIn es una red donde uno va para leer cuestiones que están relacionadas con lo profesional, para leer, digamos, o compartir reflexiones que tienen que ver con lo profesional.
y eso limita el tipo de contenido que tiene la plataforma. Obviamente, como todo, la plataforma se popularizó cada vez más en los últimos años, entonces hoy en día sucede que hay personas que quizás utilizan LinkedIn más como si fuese un Facebook, por ejemplo, ¿no? Un Facebook de antes. Y bueno, y hoy se sucede en en la plataforma bueno, eh, yo siento que está habiendo un cambio en cuanto a muchos de los que usamos LinkedIn hace mucho el marcar esa diferencia, ¿no? En el decir, bueno, no es un Facebook, hay otras redes sociales que apuntan más a lo personal, mantengamos LinkedIn como una red social corporativa. También hoy hay una tendencia a mostrar solamente como lo bueno en LinkedIn o los títulos que uno tiene, o que digo, me parece que eso, digo, cada uno elige lo que quiere transmitir o no. En mi caso, eh, a mí me gusta que las personas también puedan mostrar si hicieron alguna formación o vender su trabajo, ¿no? Digo, me parece que a veces también hay gente que prefiere quedarse en el criticar lo que hace uno en vez de poder valorar, ¿no? El recorrido de uno. Pero volviendo a tu pregunta, yo siento que LinkedIn hoy es una herramienta estrictamente de contenido profesional. Y lo que para mí tiene LinkedIn, que es lo que a mí me gusta, es que uno puede ver el recorrido de la persona, ¿no? Esto que hablábamos antes, bueno, de qué es lo que uno transmite, cómo lo transmite, de mostrar la experiencia. Yo, por ejemplo, como consumidora de LinkedIn, soy una consumidora que le gusta ver qué hizo la persona antes, en qué trabajó. Me gusta poder ver si la persona trabajó en algún proyecto que a mí me gusta o me llama la atención. Que hoy, en un mundo también donde pareciera que todo es tan fácil, ¿no? Y de repente cualquier persona sale hablando de cualquier tema, para los que somos un poco, digamos, más, que nos gusta investigar un poco más antes de decidir con quién trabajar, me parece que LinkedIn es una red social que da, digamos, transparencia sobre nuestro recorrido. Y a mí eso hoy en el mercado laboral me parece valioso. Por otra parte, es una herramienta que sigue valorando el contenido escrito. Si bien los videos funcionan muy bien, yo publico videos también y replico a veces parte de la información de Instagram, por ejemplo, es una red social donde la gente se para a leer, ¿no? Y todavía el texto sigue siendo importante. Entonces también eso quizás en un mundo de mucho reel rápido, ¿no? O de esto de los menos de un minuto para compartir y el hook. Y bueno, me parece que también es una red que invita a decir, bueno, paro un poco, leo, saco reflexiones, armo debates constructivos. De hecho, la otra vez escuchaba un reporte sobre LinkedIn que decía que en general el horario donde la gente más lee LinkedIn son los jueves a las 6 de la tarde. O sea, los jueves a las 6 de la tarde en distintas partes del mundo, ¿no? Uno podría pensar que la gente mira LinkedIn de, no sé, 8 a 5 o de 9 a 18, ¿no? Y no. Entonces, bueno, LinkedIn también esto es una red para mí que invita a poder revisarla fuera del horario laboral, para leer contenido de valor realmente y donde también se pueden generar debates constructivos. De nuevo, hay gente que me puede decir, no, bueno, ahora se está convirtiendo, para mí, creo que todos somos responsables de cómo, del uso de qué uso hacemos de LinkedIn. Qué bueno. Evidentemente sí, cada plataforma tiene su público, ¿no? Como dices, algunas más personales, algunas más profesionales, como es el caso de LinkedIn. ¿Qué crees que es importante si una persona que tiene un perfil de LinkedIn, qué crees que es importante tener, que digas esto es imprescindible si quieres generar confianza a primera vista, que la gente, que tengas esa credibilidad, ¿no? Bien. Sí, hay tres cosas que me parecen fundamentales, cuatro diría yo. Primero, en LinkedIn, bueno, cinco cosas diría. Voy de arriba para abajo. En LinkedIn existe lo que se llama foto de portada, que es lo que está, digamos, que es lo primero que uno, es la primera foto que uno ve, que es como un banner, cuando uno llega a un perfil de LinkedIn de cualquier persona. Esa foto a veces parece que no es importante y sí es importante porque muestra cuán actualizado está nuestro perfil y porque puede ser una buena forma de transmitir de forma visual o gráfica
lo que uno hace y cómo lo hace. Entonces, primero y principal, sugiero actualizar la foto de portada y buscar, por ejemplo, no sé, en ChatGPT o en Canva o hay un montón de bancos de imágenes, alguna foto de portada con esas medidas que pueda transmitir lo que nosotros hacemos. Si no, es hasta preferible usar la típica foto que hay a veces en Canva de una computadora, por ejemplo, o si somos profesionales que tenemos un negocio, somos independientes, colocar el nombre de nuestro negocio, algún mail de contacto, por ejemplo, eso también es importante. Pero bueno, la foto de portada sí es importante y es lo primero que ve alguien que llega a nuestro perfil. Después, una foto de perfil actualizada. También a veces veo muchas fotos de perfiles de, no sé, personas en la playa o donde se ve más el fondo que la cara de la persona. Entonces, bueno, es súper importante tener una foto de perfil actualizada, con un fondo neutro, donde se vea la cara, se puede sonreír, pero tiene que estar bien centrada y se tiene que ver la cara y tiene que estar actualizada. Después, debajo de la foto de perfil está la parte que se llama headline o título, que es un resumen de lo que nosotros hacemos. Eso también sugiero actualizarlo, sugiero colocar ahí eh, palabras clave, digamos, o frases que describan qué es lo que yo hago y cómo lo hago. Y ahí lo que sugiero es que potenciemos el título con cómo queremos que otras personas nos vean, ¿no? En esto de hablar de la propuesta de valor, bueno, la propuesta de valor es mostrarle al mundo lo que yo quiero que el mundo vea, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy contadora, pero vengo trabajando en desarrollo de nuevos negocios y ya no quiero ser más contadora y quiero que el mundo me conozca más por ser desarrolladora de nuevos negocios, en el título sugiero colocar desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Sí podemos colocar a lo último, que somos contadores, por ejemplo, si le queremos dar como un marco más académico al perfil, pero potenciar en el título, que son las palabritas que aparecen debajo de la foto de perfil, qué es lo que yo estoy haciendo hoy y por qué quiero que me conozcan. Y después hay una parte que se llama en inglés about y en español acerca de, que es nuestro resumen profesional. Ahí también sugiero hacer un resumen profesional donde yo en pocas palabras pueda contar quién soy, cómo hago lo que hago, por qué hago lo que hago. Y si soy, por ejemplo, profesional independiente, tengo un negocio, poder contar que tengo una página web o que tengo determinados servicios y poder poner ahí como un call to action, por ejemplo, con mi mail para que me contacten por ahí. Y por último, si bien hay más cosas importantes de LinkedIn, pero lo último que yo considero sí que es importante es actualizar la sección de experiencia profesional con mi experiencia profesional, pero orientada, por lo menos los últimos roles, orientados a lo que yo quiero hacer hoy, ¿sí? Porque si yo de repente soy travel coach y en mi rol más reciente no tengo nada relacionado con travel coaching, la persona que llega a mi perfil va a decir, bueno, pero esta persona se posiciona como travel coach, pero no tiene nada de su experiencia profesional relacionada a eso. Y acá muchos me van a decir, pero ¿qué pasa si estoy haciendo una reinvención y todavía no empecé a trabajar de eso? Ahí lo que sugiero es empezar a hacer el trabajo más offline de, por ejemplo, trabajar en proyectos propios, empezar, por ejemplo, a, no sé, brindar sesiones uno a uno o workshops o lo que sea relacionado con eso que quiero hacer, por lo menos aunque sea al principio no sé, ad honorem, pero por lo menos para ganar experiencia y ganar más, digamos, contenido para LinkedIn para poder mostrar algo ahí. Así que esas son las secciones que yo considero que son base para poder tener un perfil que sea atractivo y que esté actualizado. Ese es un buen tip. Si una persona que postea en LinkedIn a menudo y siente que no genera engagement, que la gente a lo mejor no comenta o no hace like o lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser los motivos o cuál es, por tu experiencia, lo que acostumbra pasar? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, es una muy buena pregunta. Sugiero siempre para los que, por ejemplo, tienen negocios o emprendimientos y tienen subido ese negocio, emprendimiento, empresa a LinkedIn, los perfiles persona terminan funcionando mejor que los perfiles empresa. Entonces, LinkedIn no deja de ser una red social profesional, como dije antes, entonces sugiero publicar desde el perfil persona porque genera más engagement que el perfil empresa. Y por otra parte, bueno, en general a mí me sucede que los contenidos que menos engagement tienen son los contenidos, digamos, que son como más, digamos, planifico con anticipación y que son como más perfectitos, llamémosle, y los que generan mayor engagement son
los contenidos más espontáneos. Entonces, como a veces no podemos solamente depender de contenido espontáneo, porque nos dedicamos solo a crear contenido, yo diría hacer un mix entre ambos contenidos, ¿no? Entre quizás un contenido un poco más planificado para igualmente darle actividad a nuestro perfil y de repente si, no sé, esto, terminamos alguna sesión o dimos algún curso o hicimos algo relevante, digamos, bueno, tomarnos aunque sea 10 15 minutos para hacer quizás una recapitulación de eso que hicimos y compartir ese contenido más espontáneo. Y después, en general, lo que yo siempre sugiero es el hablar, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros consumidores, ¿no? También el poder preguntarles, bueno, a ver qué tipo de contenido les gustaría que comparta por acá, hacer, LinkedIn te da la posibilidad de hacer encuestas, entonces poder hacer una encuesta también para entender qué quieren leer del otro lado. Pero bueno, sugiero eso en líneas generales, ir jugando también con el contenido que compartimos. Muy bueno. Vamos a ir terminando ya, Flor, porque llevamos un ratito hablando y podríamos estar aquí horas y Bien, horas. wow, pasó Eh, volando. no sé si hay alguna cosa que no te he preguntado, que sí, porque ahora quiero hablar también de esto que trabajas con el anclas de carrera, ¿no? Esta herramienta que nos puedes a lo mejor explicar un poco y por qué es tan útil en el proceso de rediseño profesional. Pero cualquier cosa que no te haya preguntado, que quieras añadir o que creas que es importante o relevante comentar, este sería el momento también para hacerlo. Bueno, algo que a mí siempre me gusta, digamos, quizás compartir es que muchos quizás que están escuchando están en este proceso, digamos, esto de reinventarse, o quizás hay personas que nos escuchan que todavía no tienen en claro qué quieren hacer, o personas que quizás sienten que sería imposible eh, explorar otras posibilidades. Y lo que yo siempre sugiero es eh, conectar realmente con o darle lugar a eso que les está haciendo ruido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces por miedo o porque queremos tener todo perfecto o porque queremos tener todas las preguntas respondidas, no nos damos el espacio para explorar, para jugar desde un lugar, quizás esto, ¿no? Más de niños. Entonces, bueno, como mensaje final me gustaría como transmitir esto, ¿no? Que la búsqueda de profesiones que nos hagan sentir bien o más conscientes, realmente siento que es una búsqueda eh, que es importante porque trabajamos gran parte, pasamos gran parte de nuestros días trabajando, entonces no es algo menor. Y si realmente, digamos, hoy sentimos que no sabemos qué queremos o nos da miedo, bueno, quizás el abordar la búsqueda desde un lugar más de disfrute personal y de ejercer la coherencia entre lo que estamos sintiendo y lo que quizá desearíamos, sin importar si eso después va a convertirse en una nueva profesión, ¿no? Yo creo que después eso termina decantando solo, pero bueno, esto, darle lugar, la búsqueda de profesiones conscientes, de una búsqueda consciente más que de profesiones conscientes, ¿no? Es importante y bueno, y pasamos gran tiempo de nuestra vida trabajando. Entonces, bueno, darle lugar a eso, que yo sé que de nuevo a veces parece que solamente si tenemos $1 millón en el banco podríamos plantearnos estas cosas y no, o sea, la búsqueda no tiene que ir por ahí, no tiene que ser, bueno, a ver qué me va a pagar las cuentas mañana, sino, bueno, qué me hace sentido, ¿no? Y si hay algo que no me hace sentido, es importante escucharlo. Y bueno, y este test de anclas de carrera, que es uno de los test gratuitos que yo comparto, es uno de los primeros test que uso en rediseño profesional, porque justamente nos permite identificar cuáles son esos valores o condiciones que deberían estar presentes en nuestra vida profesional para que podamos sentirnos más a gusto o más alineados o alineadas, ¿no? Y de nuevo, acá no es que, bueno, si mi trabajo no tiene todo esto, entonces me tengo que frustrar y bueno, y esto, y tengo que dejar todo, ¿no? Simplemente es un test para sincerarnos y de autoconocimiento. Y con eso, y como cualquier ejercicio de autoconocimiento, nos da información para que cuando tomemos decisiones, por lo menos tomemos decisiones siendo coherentes con la información que tenemos, ¿no? De nuevo, muchas veces no podemos, o yo no sugiero, ¿no?
romper con todo y crearlo todo desde cero, ¿no? Pero sí, con estos test podemos empezar a conocernos un poco más, entender también por qué a veces tendemos a sentirnos mejor o peor en determinadas situaciones y bueno, y que esa información de a poquito la podamos utilizar de forma estratégica para las decisiones que tomemos. Así que Anclas de Carrera es un test que no lo creé yo, lo creó un psicólogo que se llama Edgar Shane hace ya muchos años. Yo lo fui adaptando, digamos, a lo que es el mundo de hoy, y bueno, y le cambié algunos enunciados, pero el alma del test sigue siendo el mismo. Y son 40 enunciados a los cuales hay que ponerles un puntaje del 1 al 6 de acuerdo a cuán identificados nos sentimos con cada uno de esos enunciados. Y una vez que terminamos, digamos, de asignar esos puntajes, en el test hay una fórmula que esos puntajes se suman, hay que agregarles puntajes adicionales a algunos y ahí, una vez que lo terminamos, podemos identificar cuáles son esos anclas, que los anclas no es algo negativo, sino todo lo contrario, no son anclajes que lo que hacen simplemente es entender cuál es nuestra base sólida para luego desde ahí construir de una forma más consciente. Qué bueno, suena muy interesante y estoy segura que a nuestros travel coaches les encantará y les ayudará a tomar decisiones en su carrera profesional. Dejaremos el enlace en las notas del episodio y no sé si quieres, si alguien quiere profundizar más o quiere contactarte, ¿cuál sería la mejor forma para hacerlo? Bueno, mi Instagram es @soyflorrabinovich. También podemos dejar el link. En LinkedIn me encuentran como Flor Rabinovich. Eso también es algo estratégico. Mi nombre completo es María Florencia Rabinovich, pero bueno, mi marca personal es Flor Rabinovich y es como yo me siento cómoda. Entonces yo mi LinkedIn lo creé de esa forma para que, digo esto como para que vean que LinkedIn hoy es una red social bastante más amigable. Después mi página web, que es www.florrabinovich.com. Tengo canal de YouTube que también me encuentra como Soy Flor Rabinovich. Y tengo mi canal también en Spotify que se llama Lo Profesional desde adentro hacia afuera. Así que todos esos son espacios donde abordo las cuestiones profesionales desde distintos ángulos, pero bueno, son todos espacios en los cuales podemos estar en contacto. Qué bueno. Muchísimas gracias, Flor, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría con nosotros y toda tu generosidad. Ha sido un placer nuestra conversación y hasta la próxima. Espero que muy pronto. Fue un placer, Sonia, te agradezco muchísimo. Me encantó, me encantaron tus preguntas, así que bueno, espero que la audiencia también disfrute de este episodio y que bueno, y que puedan irse inspirados después de escucharlo. Estoy segura que sí. Gracias. Síguenos en Instagram de Travel Coach Network y descubre más en nuestra web de travelcoachnetwork.com. Nos encantará conectar contigo dentro de nuestra comunidad global en Facebook, Travel Coach Network Global Community. Y también puedes descargar tu guía gratuita para principiantes en Travel Coaching mediante el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y si conoces a alguien que pueda estar interesado en Travel Coaching, asegúrate de compartir este podcast con ellos. Te lo agradecemos de corazón. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.